Muy bien, ya hemos dado unos minutos de más para las personas que se estaban conectando. Son las 8:07 de la noche. Le damos inicio a esta sesión. A las personas que están conectadas en este momento, a Diana, Carolina, Diana Yepes, Ingrid, Jenny, Luis y Nelly Constanza, que están en este momento conectados, que son estudiantes de diferentes espacios académicos, de diferentes semestres, que seguramente tienen interés en este momento por vincularse a este tipo de proyectos que les vamos a compartir en este espacio. Entonces les doy una especial bienvenida. Estamos en el marco de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y este es un espacio maravilloso porque son otras posibilidades que la Maestría en Educación ha venido diseñando, se ha venido pensando para los estudiantes para que ustedes tengan una variedad de oportunidades o una variedad de posibilidades para hacer sus trabajos de grado. Normalmente en las maestrías tenemos un único camino, que es hacer una tesis individual o una tesis colectiva, y fíjese que en esta maestría la flexibilidad que la caracteriza, además de ser una maestría virtual que les permite a ustedes estar desde diferentes lugares del país, investigar en sus contextos, también nos hemos permitido pensarnos otras formas de investigar. No son mejores, sino son diferentes. Cada forma de investigar tiene unas características, tiene unas posibilidades, tiene unas potencialidades enormes, entonces ya va a depender de lo que uno quiera, la elección que uno vaya a tener en este escenario. Este es un momento maravilloso para ustedes porque es la posibilidad de elegir lo que van a hacer ustedes a nivel de investigación durante el próximo año y medio. Entonces son bienvenidos a este espacio, les quiero compartir una de las ideas, una de las proyecciones que tenemos para los siguientes semestres y al final del espacio estarán los micrófonos abiertos para que ustedes puedan hacer las preguntas, las dudas, las inquietudes, las cosas que de pronto no se comprenden, bueno, los comentarios que existan al respecto. Entonces son todos ustedes bienvenidos. Me permito presentarme, mi nombre es Claudia Andrea Betancourt. En este momento me desempeño como maestra, como profesora, como tutora, que es como le decimos eventualmente a los profesores en la modalidad virtual, como tutora de la maestría en educación. Esta es una maestría que tiene una trayectoria bastante extensa, unos buenos años de trabajo. Tenemos un número significativo de estudiantes de todo el país, además que es maravilloso porque nos permite tener miradas pues de todos los escenarios educativos en el país. Y en esta oportunidad, más bien en el marco de la maestría, actualmente tengo una sublínea de investigación que coordino en compañía de un grupo de profesores, en compañía de unos maestros, compañeros, que son expertos y que han trabajado durante muchos años en temas educativos, en temas de diversidad, en temas de transformación social y cultural, en temas de integración educativa, en temas de exclusión, como le llamamos a veces, bueno, o de inclusión educativa, como también le solemos llamar. Y hemos creado, hemos diseñado una línea o una sublínea de trabajo que hemos denominado procesos educativos para la diversidad y la transformación sociocultural. Esa sublínea de investigación en la cual va a estar enmarcado este proyecto Sombrilla se preocupa precisamente por cuestionar esa relación existente, o más bien inexistente, que a veces tiene la escuela, la sociedad y la cultura. A veces se nos olvida que la escuela tiene una estrecha relación, tiene un estrecho vínculo con la sociedad y con la cultura, que la escuela no funciona aparte de la sociedad y la cultura, que la sociedad y la cultura tienen un peso y tienen un vínculo inextricable con la escuela. Entonces allí todas esas miradas alternativas y todas esas miradas que hay tan maravillosas hoy en día sobre la escuela y sobre la educación, ahí las vamos pensando y las vamos desarrollando a través de la investigación. Muy bien, les quiero contar, les quiero compartir un poco de mi formación, sin que sea la única persona que vaya a estar en este escenario, solamente la represento en este momento. Más adelante, dependiendo de la cantidad de personas que tengamos en este proyecto, seguramente vamos a tener otros compañeros que nos van a estar orientando y nos van a estar acompañando. Como les decía al principio, mi nombre es Claudia Betancourt, soy de base maestra, sigo siendo maestra, me encanta ser maestra, es lo que quise hacer en mi vida. Soy licenciada en informática educativa de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, magíster en educación de la Universidad de La Salle de Bogotá y en estos momentos es terminando un proceso doctoral con la Universidad de La Salle de Costa Rica, que es un doctorado que es absolutamente alternativo y que se cuestiona todas las líneas tradicionales de la educación. Por eso también un poco las cosas que se formulan en esta línea y las cosas que se formulan en este proyecto Sombrilla. Ese ha sido un poco mi recorrido. Ya en la maestría en educación
3 o 4 años, no recuerdo bien, tal vez 3 años ya como maestra y trabajando con Uniminuto en diferentes escenarios, en diferentes espacios, ya por 10 años. En estos momentos me desempeño en un lugar muy especial de la institución que se denomina la Subdirección General de los Centros de Educación para el Desarrollo, que son las unidades que en Uniminuto tienen el mayor vínculo con las comunidades. Son las unidades que se encargan de desarrollar la práctica de responsabilidad social, que es un ejercicio hermosísimo que hacemos en Uniminuto con nuestros estudiantes de pregrado, donde los estudiantes van a las comunidades, trabajan y aprenden con las comunidades como unos escenarios de formación. Bueno, pero no les voy a contar más de eso porque no es el objetivo de este encuentro. Entonces, esa es un poco mi formación y los profesores que seguramente nos acompañan en este espacio van a tener una formación cercana, una experiencia cercana y por supuesto superior. Personas que han tenido unos procesos de investigación y de escritura extensos e interesantes alrededor de todos estos temas. Muy bien, les quiero contar por qué nosotros hoy en día en la maestría estamos pensándonos en los famosos proyectos sombrilla, porque hoy los vinculamos a ustedes y los invitamos a estos proyectos sombrillas. Tienen varias cosas, tienen varias características sin que los hagan mejores, como lo decía ahorita, simplemente son diferentes, son otra alternativa para que ustedes puedan hacer sus trabajos de grado. La primera de ellas es el alcance. El alcance, ¿por qué? Porque estos proyectos pueden tener un mayor alcance, por lo mismo que sucede cuando trabajamos en equipos. No es lo mismo cuando yo trabajo de forma individual, que puedo tener una mirada, ¿cierto?, sobre unos instrumentos, sobre unos resultados, sobre una comunidad, pero yo solita haciendo mi tesis, o con una compañera, porque somos dos compañeras, estamos trabajando en la misma escuela y se nos ocurre hacer el trabajo de grado juntas. Entonces, ya cuando lo hacemos entre dos personas, hay dos visiones, hay dos aprendizajes, hay dos perspectivas, hay dos lecturas, entonces el proyecto tiene un alcance seguramente mayor. ¿Qué va a suceder con estos proyectos sombrilla? Que vamos a llegar a tener hasta 10 estudiantes, seguramente 12 estudiantes podamos tener en un proyecto sombrilla. Entonces no va a ser el mismo alcance cuando un proyecto, cuando una investigación, cuando un problema lo miran 10 ojitos, 10 personas, no 10 sino 20, 20 ojitos, que cuando lo miran solamente 2 ojos. Entonces el alcance es muchísimo mayor. ¿Qué podemos llegar nosotros a tener como resultados de estos proyectos sombrilla en conjunto? Podemos llegar a tener artículos, podemos llegar a tener capítulos de libro, podemos llegar a participar individualmente o colectivamente en eventos de tipo académico que tengan relación, por supuesto, con este tema. ¿Por quién está dirigido o quiénes dirigen estos proyectos? Dirigir es un decir, ¿no? Porque nosotros, los profesores, entramos a ser parte de un equipo de trabajo con ustedes. ¿Qué es lo que sucede aquí bonito en estos proyectos sombrilla? Que ya hay un planteamiento de un problema establecido, seleccionado. Nos hemos pensado unos problemas educativos de fondo que nos llaman la atención, que nos cuestionan, que nos dicen, oiga, vengan, que aquí hay mucho que investigar. Entonces, digamos que ustedes no tendrían que entrar en esa primera etapa cuando entra uno en PIA 1 y tiene que empezar como a decir, ay Dios mío, de todos estos problemas que yo tengo aquí en mi institución educativa o en mi comunidad, ¿cuál problema yo voy a investigar? Y de pronto tengo 10 problemas y no sé de dónde cogerme. Pues aquí tenemos algo ya focalizado, tenemos algo ya seleccionado, tenemos algo que ya sabemos que no está lo suficientemente investigado y que merece ser, digamos que abordado a través de la investigación. Entonces, va a estar acompañado, va a estar dirigido por uno o varios profesores que nos volvemos investigadores y que ustedes entren a ser co-investigadores de estas propuestas como tal. Muy bien. También tenemos por qué. Bueno, porque responde a unas necesidades de las líneas de investigación. Todos los proyectos Sombrilla corresponden o están alineados, valga la redundancia, a unas líneas o a unas sublíneas de investigación. Digamos que la maestría no investiga cualquier cosa. La maestría no se le ocurre investigar sobre cualquier cosa y entonces mañana amanece y dice vamos a investigar sobre X o Y cosa. No. Hay unas líneas de investigación institucionales, hay unas líneas de investigación de la maestría, hay unas sublíneas y eso nos delimita, nos permite focalizar, mirar hacia dónde es que van todos nuestros intereses de investigación. Y eso a largo plazo es supremamente interesante porque la maestría va a tener un peso académico en la comunidad académica, valga la redundancia, sobre ciertos temas a los cuales se dedica a investigar. Es muy bien por eso, porque nos focalizamos. No abarcamos toda la educación, que es imposible abarcar toda, no la queremos abarcar, nos queremos focalizar en unas líneas particulares que nos definen como institución, que nos definen como programa académico. Y esto, el origen, miren que ya lo conté un poco, pues estos de unos cuestionamientos, de unas líneas de investigación, tienen un origen en la maestría.
no aparecen de la nada, tienen un origen por toda la intención que tiene la maestría, por la forma como se construyó y por la forma como se ha venido pensando. Entonces, por eso es que hablamos de unos proyectos sombrilla. Están organizados, están intencionados, están orientados, son problemas que no están lo suficientemente investigados. Voy a darles un pequeño ejemplo con el mayor respeto de las personas que se han dedicado a investigar por la lectura y la escritura. Si ustedes buscan el estado del arte, de los procesos de investigación de la lectura y la escritura en el país y a nivel mundial, encuentran miles de investigaciones. Y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa entonces en las aulas de clase y en las instituciones educativas que seguimos teniendo unos problemas enormes de lectura y escritura? Los niños tienen dificultades enormes para poder aprender a escribir y a leer. Seguimos enseñando con los mismos métodos de lectura y escritura. ¿Qué es lo que pasa si hay miles de investigaciones? Esa es una buena pregunta. Hay sobreinvestigado el tema tiene muchas investigaciones, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no hay transformación real en la escuela? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen hacer proyectos de investigación alrededor de la lectura y la escritura, yo digo, bueno, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Porque investigamos demasiado sobre ese tema y la escuela no se logra transformar. Seguimos haciendo lo mismo y seguimos teniendo los mismos problemas. Entonces, estos problemas que estamos nosotros aquí, digamos que compartiendo con ustedes a través de los proyectos sombrillas, son innovadores, son pertinentes, están latentes, están presentes ahí en la escuela. Entonces, eso es maravilloso porque son problemas pertinentes que les va a permitir a ustedes participar en eventos académicos, que les va a permitir a ustedes relacionarse en redes que hablan de estos temas, que les va a permitir a ustedes, digamos que, empezar una carrera como investigadores bien pertinente. Una maestría, y eso es una cosa también muy bonita que nos sucede cuando hacemos una maestría, y es que una maestría nos lleva a otro nivel, no solamente por el título. Claro, el título es importante, claro, ya somos magísteres en educación de un minuto, pero no es solamente el título, es también qué es lo que sucede conmigo. Ah, aprendí a leer mejor, aprendí a escribir mejor, ¿cierto? Después de hacer una tesis ya tengo la capacidad de mi artículo está puesto en una revista, fui capaz de hacer un capítulo de un libro que se va a publicar, pero además de eso me metí en redes de investigación, pero además de eso ya soy capaz de investigar solito y crear en mi escuela una red de investigación y seguirle trabajando a este cuento que tanto me gustó y que tanto me llamó la atención. Eso es lo que esperamos que suceda con ustedes, no que se queden en la investigación para graduarse y no pase nada en su institución educativa. Eso no es lo que queremos que suceda. Lo que queremos que suceda realmente de fondo con estos procesos es que usted, su escuela, sus niños, su espacio de trabajo, donde quiera que usted esté haciendo presencia, sea diferente en este proceso que usted va haciendo, que no es un proceso de la noche a la mañana. ¿Listo? Muy bien. Quiero saber si vamos bien hasta ahí, si me escuchan bien. Alguien que me pueda reportar por el chat si me están escuchando bien, si vamos bien hasta ahí, si están viendo las diapositivas. ¿No También se te han quedó bien. dormido? Gracias, muchas gracias. Muy bien. Están todavía despierticos todos. Muy bien. Vamos a mirar cuál es el valor agregado entonces que tiene el trabajo de los proyectos sombrilla, de estos proyectos que son colaborativos, de estos proyectos donde nos reunimos varias personas alrededor de un problema. La primera, generamos un trabajo en equipo, que es una manera interesante, pertinente, profunda de construir una investigación. Como les decía al principio, no es una sola perspectiva, no es una sola mirada. La segunda, tenemos un proceso, digo yo, claro, más bien me atrevería a decir un poco más claro que cuando iniciamos solitos en una investigación, porque aquí ya hay una problemática identificada, ya hay unos objetivos establecidos, ya hay una posible metodología que habrá que discutirla, ¿cierto? Y pues digamos que la compañía de los profesores que tenemos ya cierta experiencia nos va a ayudar a que ese proceso sea, digamos que un poco más andable, más caminable, si se puede decir. Vamos a aprender a investigar investigando, como todo en la vida. Uno no aprende a montar bicicleta si no es montando bicicleta, ¿cierto? Uno no aprende a caminar si no es caminando. Aquí nos pasa lo mismo, aprendemos a investigar investigando. Entramos ya en el ejercicio de la investigación de una, entramos en un campo de trabajo a observar qué es lo que hay allí, a empezar a hacer diarios de campo, a empezar a hacer una cantidad de ejercicios alrededor de la investigación que me van a permitir entrar en un orden distinto, ¿no? A veces uno empieza los procesos de investigación haciendo el título, poniendo el problema de investigación, y sucede que en estos proyectos sombrilla el orden no es tan así. Digamos que hay un orden un poco distinto, vamos haciendo varias cosas al tiempo y ahí en ese camino vamos configurando nuestra investigación. Y como les decía al principio, vamos a tener más posibilidades de difusión. Es más fácil hacer un libro entre 20 que un libro entre dos. Pues entre dos uno dice, sí, será posible, sí. Yo me uno con otro profesor y de pronto entre los dos se lo escribimos, pero nos demoramos 3 años haciendo el libro.
entre 10 en un año, ¿cierto? Hacer unos artículos entre 10 en 3 o 4 meses. Bueno, son otras oportunidades que se tienen cuando trabajan. Entonces son cosas que el proyecto sombrilla. ¿Cuándo quiere decir que no lo puede hacer individualmente? En otras de la forma de la maestría. También es posible hacerlo, por supuesto. No todo el mundo está interesado en tener un capítulo de un libro. No todo el mundo está interesado en trabajar en un equipo tan grande y eso también es completamente válido. Muy bien, vamos a hablar ahora propiamente de la propuesta. ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que a este equipo de profesores nos llama la atención para proponer este proyecto sombrilla? Entonces les voy a contar un poco en detalle, voy a utilizar la imagen que les enviaron a ustedes para tener una información general y a partir de esas imágenes vamos a ir conversando. Entonces lo primero es contarles que la propuesta se llama, o el proyecto se llama, la educación alternativa, una estrategia para deconstruir los modelos de desarrollo. Entonces ahí vamos encontrando palabras seguramente nuevas para algunos de nosotros, palabras que vamos a ir leyendo y que vamos a ir comprendiendo. La primera es pensar a educación alternativa. ¿Qué me dice la educación alternativa? Pues una educación diferente, una educación que está fuera de tanto lineamiento, ¿cierto? A veces el lineamiento nos cuadricula un poco y nos dice todo lo que hay que hacer, es decir, que es una educación creativa, que es un tanto distinta, pero también hay otras palabras aquí nuevas que son deconstruir. Nosotros no podemos hablar de, a veces la gente dice desaprender. Yo digo, bueno, ¿qué desaprender? Lo que yo ya aprendí, ¿será que de verdad lo puedo desaprender? Más bien de pronto lo puedo deconstruir, lo puedo pensar de otra manera. Esa es otra palabra interesante que aquí nos va llamando la atención. Y otra palabra mucho más interesante y de la cual vamos a tener que leer y vamos a tener que discutir y vamos a tener que aprender mucho es los modelos de desarrollo, que no es un tema muy común en educación, porque a los maestros, yo que soy licenciada lo puedo decir con conocimiento de causa, poco nos enfocan, poco nos llevan, digamos, los currículos de las licenciaturas y de las maestrías a hablar de modelos de desarrollo, porque es un tema reservado a veces para los economistas, reservado a veces para los administradores de empresa, de pronto reservado un poco para la gente que estudia sociología, para los filósofos, de pronto toda esta gente que se mueve en esos ámbitos sí han estudiado mucho los modelos de desarrollo y entran a entender muy bien cómo es que nos hemos organizado a nivel social y a nivel cultural, porque es que vivimos de las maneras como vivimos. Pero los maestros más bien como que poco. Nosotros nos quedamos ahí en estudiar los modelos educativos y de ahí como que nos salimos, así no entendamos de dónde vienen esos modelos educativos. Por eso es tan importante empezar a nadar en esos, digamos que en estos océanos un poquito más profundos, que son los modelos del desarrollo. Para hablar propiamente, entonces les voy a compartir la imagen que ustedes ya conocen y que nos va a servir como referencia. Denme un segundo, por favor, para explicar de fondo el proyecto. Entonces ya lo tengo por aquí y ahorita regresamos a las diapositivas. Bueno, el problema que tengo es que esto no me deja hacer zoom. Vamos a ver si me deja hacer zoom, si me deja hacer zoom. Porque vamos a ir explicando por partes. Muy bien. Entonces iniciábamos nuestra infografía que ustedes ya conocieron y que ustedes ya vieron, con una imagen, con una caricatura muy particular que creo que la mayoría de los maestros hemos visto y de un tema del que se habla constantemente y es una escuela alternativa. Y este pobre chiquito que está ahí sentado medio desesperado en un pupitre, además en una fila, pareciera que estuviera en un colegio tradicional, diciendo muy pronto, pero pronto más bien es que está diciendo, queremos una escuela alternativa pronto. La mayoría de los educadores y la mayoría de los programas y la mayoría de las instituciones que nos dedicamos a este tiempo, a este tipo de discusiones académicas, pues estamos pensándonos todo el tiempo en eso, en una escuela diferente, en una escuela que traiga la creatividad, que permita más bien la creatividad, una escuela que ojalá nos permite mejorar la sociedad, una escuela, bueno, con 50,000 características que quisiéramos tener y criticamos muy duro la escuela tradicional, le damos mucho palo a la escuela tradicional, decimos terrible que seguimos calificando por materias, terrible que las materias todavía no conversan las unas con las otras, terrible que todavía seguimos castigando a los niños con notas, terrible que todavía seguimos pensando que el único fin de la escuela es las notas, todo eso lo hacemos y lo hemos hecho todos y todos le hemos dado palo a la escuela, pero seguimos haciendo lo mismo, ¿cierto? Creo que uno ahí empieza a identificarse y uno empieza a decir, sí, yo he sido de los profesores que me preocupo más por la disciplina, porque los niños estén sentados, porque los niños anoten en un cuaderno así no entiendan nada de lo que están anotando y toda esa cantidad de prácticas que nosotros hacemos alrededor de la escuela que tradicionalmente hemos tenido. Y no lo hacemos de malos, lo hacemos porque ha sido una tradición.
De esa manera fuimos educados y de esa manera seguramente fuimos formados como licenciados o como profesionales y de esa manera vemos que lo hace todo el mundo y ahí culturalmente vamos replicando la misma escuela de la que nos venimos quejando todo el tiempo. Entonces, la propuesta desde nuestra línea de investigación y desde este proyecto es pensémonos, conozcamos, entendamos qué es ese cuento de la educación de las escuelas alternativas para empezarlo a hacer. Porque si seguimos criticando, pues para las no pasa nada, criticamos y no salimos de la crítica. Entonces la invitación aquí es a entrar a conocer en qué consiste la educación alternativa y ser. Y no solamente para copiarlo, porque la educación alternativa es tan maravillosa que nos va a permitir hacer cosas nuevas, cosas que otros, digamos, no se han atrevido a hacer. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar por aquí un poco, y esto lo voy a hacer, voy a intentar no demorarme porque es un tema que es lo primero que vamos a leer cuando empecemos este proyecto, y es entender un poco de dónde devienen los problemas sociales. Esos problemas sociales de los que tanto nos quejamos, esos problemas sociales de los que todo el mundo habla, como la pobreza, la desigualdad, las violencias, no solamente una forma de violencia, sino hay variadas formas de violencias, la migración que está tan de moda hoy en día en Colombia, que ya fuimos un país receptor de migrantes, entonces ahí sí decimos, esto de la migración es terrible, y una última que colocamos aquí, el acceso a la educación de calidad. No es solamente acceder a una institución educativa, y que un niño o una persona esté matriculada en una institución educativa, sino es el acceso a una educación de calidad. ¿Qué estamos entendiendo por educación de calidad? Entonces, todo ese punto de problemas que estoy aquí mencionando y otros problemas que vamos a estudiar, todos esos problemas no aparecen por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, no aparecen aquí porque alguien vino y los puso y dijo, señores humanos, ustedes van a vivir así. De ninguna manera. Estos problemas sociales existen porque los hemos creado, porque hemos hecho una base social y una base cultural para que exista. La pobreza no existe de la mano de Dios ni porque el Espíritu Santo quiso, vuelvo y lo digo. La pobreza existe porque hay unos sistemas sociales y hay unos sistemas económicos que permiten que cada vez unos más pobres sean más pobres y otros cada vez puedan acumular muchísima más riqueza. Lo mismo con la desigualdad, lo mismo con la violencia, lo mismo con la migración y lo mismo con el acceso a la educación y todos los problemas sociales y culturales que nos podamos imaginar. Entonces hay unos sistemas sociales, ¿cierto? Unos modelos de desarrollo, y ahí entra el concepto del título, unos modelos de desarrollo donde están pensados, que están soportados para que todos estos problemas existan y se mantengan, que es lo peor de todo. Por eso a veces nos preguntamos, ¿y cuándo se va a acabar la pobreza? Y uno dice, no, pues nunca. Al paso que vamos, nunca se va a acabar la pobreza. ¿Y cuándo se van a acabar estos problemas de violencia? No, al paso que vamos, es imposible que se acaben los problemas de violencia. Claro, porque estamos soportados en unos sistemas, estamos soportados en unas teorías que se vuelven vida, en la vida práctica, y que hacen cada vez más difícil que estos problemas sociales se acaben. Y a los maestros nos toca entender esto. Nos preguntaremos, pero yo por qué tengo que entender todas estas teorías que a veces son hasta económicas, sociales, culturales, yo tendría que entenderlas para ser un mejor maestro. Pues claro, porque si usted las entiende, si usted sabe de dónde es que viene la pobreza, quién es el que genera la pobreza o quién es o por qué vivimos en unos constantes flujos de migración en el mundo, por qué no existen unos sistemas de educación de calidad, pues dice uno, venga, ¿en qué lugar me pongo como maestro y qué es lo que yo de verdad debería estar haciendo como maestro? Yo debería estar fregando a los niños por una nota, yo debería estar fregando a los niños porque no se ponen el uniforme, o yo debería estar haciendo unos procesos un poco más importantes. Ahí empieza uno como a cuestionarse. Bueno, a la luz de todas estas problemáticas, entonces, están los modelos de desarrollo que en la teoría, y luego los vamos a leer y los vamos a profundizar, le llamamos los modelos de desarrollo imperantes o dominantes. ¿Por qué dominantes? Porque son los que dominan la mayoría de los ámbitos de la vida. Esos modelos de desarrollo, mis queridos estudiantes, son unos modelos que le llamamos teóricamente antropocéntricos, porque están centrados en el ser humano, porque el ser humano se vuelve el centro del mundo. Entonces, que la naturaleza me sirva, que el resto del mundo me sirva, que todo me sirva a mí, y no importa lo que pase con lo demás. No importa que yo tenga que acabar lo que está pasando hoy en día con la crisis ambiental. No importa que se acabe el mundo, no importa que acabemos con el pulmón, el único pulmón que tenemos en el mundo, no importa que los demás sufran hambre, mientras yo no tenga ese tipo de problemas, no importa. Entonces son visiones antropocéntricas que ponen al ser humano por encima de todo lo demás. Vamos a leer un poco qué significa eso y por qué el ser humano se ha adueñado
se cree dueño de la naturaleza, se cree dueño de la vida de los otros, porque el ser humano ha querido esclavizar, por ejemplo, los animales, ha querido esclavizar a otros seres humanos. Bueno, ahí vamos a leer una cantidad de cosas alrededor de todas estas teorías antropocéntricas. Muy bien. Y estas teorías o estos modelos de desarrollo resulta que permean todas las dimensiones. Uno diría, ¿y la educativa también? O sea, los modelos de desarrollo que tienen que ver conmigo. Pues sí, señores, los modelos de desarrollo van a permear los asuntos políticos, los asuntos económicos, los asuntos educativos y todos los asuntos que nos reúnen a nosotros como seres humanos. Entonces todo está tejidito, todo está configurado y ahí sí, como dicen las abuelitas, no se da puntadas sin dedales, ¿qué dicen? Pues los modelos de desarrollo dominantes, todo está amarradito, todo está previsto para que funcione como debe funcionar a la luz de estas visiones pues, tan difíciles que nos han llevado como humanidad a unos problemas tan delicados de pobreza, de desigualdad, de migración y de todo lo que mencionaba hace un momento. Entonces ahí aparecen las llaves, como dicen, ya entendí de dónde es que vienen todos esos problemas, unos modelos que son tales y que creemos funcionar así, y pues yo como nací en este modelo, que me toca reproducirlo y creo que no puedo hacer, y pues mentiras. En ese escenario, la educación, y vamos a la clave en este lugar de maestros que tenemos nosotros, y es que ningún proyecto de tipo social, de tipo político, de tipo económico, ningún proyecto se ha desplegado sin valerse de la educación. La educación es tan importante, es tan fundamental para las apuestas sociales, políticas, económicas, que siempre se van a tener que valer esos proyectos de la educación. Entonces ahí es cuando tiene sentido lo que a veces esos maestros críticos, estos maestros que viven todo el tiempo debatiendo sobre temas de investigación, dicen, es que la educación le sirve a los fines políticos. Claro, económicos, sociales, por supuesto, la educación está anclada y debiera ser así. Qué pesar que no tuviéramos otros modelos políticos y económicos, porque sería maravilloso, ahí sí que la educación estuviera bien tejidita. Entonces, la educación está tejida, está pegada, está al servicio de estos modelos, que son terribles en ese momento, claro, son terribles y nos han llevado a unas problemáticas de la humanidad bien difíciles. Entonces, aquí valen a preguntarnos, como maestros, hoy en día, ¿cuáles son entonces las apuestas de la educación? ¿A qué es que le apuesta la educación hoy en día? ¿Cuáles son los propósitos actuales? Y sobre todo, y lo más importante, ¿qué podemos hacer? Porque preguntas, mis queridos estudiantes, para cuestionar la escuela, para criticar la escuela, diagnósticos, estamos sobrediagnosticados. O sea, ya tenemos la lista de enfermedades que tiene la educación. Ya sabemos que la educación, que es terrible, que tiene unos sistemas de educación que no sirven, que solamente le cumplimos a unas pruebas externas, que la educación no educa, que los modelos educativos no nos educan para la vida, sino nos educan simplemente para unos sistemas económicos. Bueno, tenemos 50.000 críticas alrededor de la educación. ¿Y qué hacemos con eso? Esa es un poco la invitación en esta línea. Bueno, ¿qué puede hacer usted? Ay, es que yo no puedo cambiar el mundo solo desde mi salón de clase. Sí, tiene toda la razón, no puede cambiar el mundo, pero por ahí podemos empezar a cambiar el mundo. Una propuesta diferente, una propuesta alternativa, puede hacer 50 niños que están ahí tengan otra visión del mundo, tengan otra forma de construir sus sueños, tengan otro camino para abordar sus sueños. Y por ahí empezamos a hacer grandes transformaciones. Además que no somos un solo profesor, ¿no? En estos, digamos que en estas teorías, en estos cuestionamientos, pues ya estamos muchas personas y somos muchos, cada vez vamos a poder, digamos que transformar la educación de una manera más sencilla. Bien, es difícil, y nos quedamos aquí reglamentada, con una cantidad de normas y una cantidad de cosas, que eso no es fácil, Claudia, hablar de educación alternativa. Eso no es tan sencillo. O sea, uno a veces ve colegios de esos donde los niños no ven materias, donde los niños en el año escolar se dedican a hacer un proyecto personal y entonces uno dice, wow, y esos niños vuelan porque un niño de 10 años está leyendo física por allá de la que leen los niños de 11 normalmente, y ese niño no va a la escuela todos los días, sino que hay unos días que está en la casa y otros días que va a un museo y otros días que tiene un profesor por internet en una red que lo tiene. Bueno, una cantidad de prácticas súper lindas que se van dando. Y uno dice, pero eso es muy difícil de hacer, o sea, eso solamente existe para gente que tiene mucho dinero, eso solamente existe por allá, pues como en otros países. Pues tengo que decirles que no es difícil hacer educación alternativa. Se necesita simplemente otra actitud, se necesita simplemente otras visiones, se necesita solamente entender que el aprendizaje es un acto vital. Entender que yo no solamente aprendo en la escuela,
A veces nosotros creemos que como que somos una mente en blanco, un papel en blanco que llega a la puerta de la escuela, le abren la puerta de la escuela, entra y a partir del primer paso que dio empieza a aprender. Pues no, nosotros somos unos sujetos que por el simple hecho de estar vivos, por el simple hecho de respirar, ya estamos aprendiendo. Todo el tiempo aprendemos, en la calle, en el andén, con la familia, con la cultura, por la cultura y la sociedad es tan importante en los procesos educativos. Por eso a veces dice la gente, pero es que ese niño aquí en la escuela no aprende nada, aprende más en la calle. Pues claro, porque lo que está en la calle seguramente es más significativo para él que lo que está en la escuela, que le están repitiendo un poco cosas que no tienen sentido. Entonces, si entendemos que el aprendizaje es vital y que se da en todos los momentos y en todos los lugares, va a cambiar nuestra relación con el aprendizaje. Y entender que la educación efectivamente sí es un camino para la transformación. Esto no es carreta, esto no es un cuento utópico por allá que sacan los, los poetas de la educación diciendo que la educación no sirve para transformar la sociedad. Esto no es un cuento, esto es real. Por eso es tan importante la labor que hacemos nosotros los maestros, porque es real que educamos para la transformación. Entonces, esa es la invitación que se hace para pensarnos procesos de educación, para averiguarlos, para investigar educación alternativa, que no es difícil hacer. Inclusive para uno como maestro es bonito, es diferente, le permite a uno tener un lugar más tranquilo, un lugar más significativo. Y entonces, por último, nos preguntamos, pues para poder apostarle a todo esto, ¿sí? De esos modelos clásicos, de esa forma de enseñar regañando, poniendo a los niños a hacer planas, pensando que todo está dentro de la escuela, pensando que no hay otras formas de educar sino solamente en la escuela clásica, pensando que yo soy dueño de un conocimiento y de ahí no me mueve nada, pensando que yo no puedo conversar con otras áreas del conocimiento, pensando que el niño, que mi materia es la más importante, ¿no? Porque eso también nos pasa. Si yo soy profesor de informática, entonces yo pienso que la informática es lo más importante y me responden o me responden y no converso con el resto. Y bueno, todas esas cosas que nos van pasando en la escuela. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo reconstruyo eso? ¿Cómo me repienso esos tipos de educación? ¿Dónde están esos modelos de educación alternativa? ¿Dónde los encuentro? Entonces, mis queridos estudiantes, les quiero contar que así como existen modelos de educación alternativa o formas de educación alternativa, pues también existen economías alternativas, siempre, también existen formas de vivir alternativas, formas de alimentarnos alternativas, que ustedes lo habrán escuchado y hoy en día está muy de moda, ya también se ha vuelto un cliché, y hoy todo el mundo come orgánico y hoy todo el mundo quiere vivir en aldeas felices y quiere, bueno, habrán escuchado ustedes toda esa cantidad de cosas alternativas, pues así como existen todas esas cosas alternativas, también existe la educación alternativa. Y por eso les ponía un poquito este dibujo que está aquí, ¿no? Este dibujo donde hay una diversidad de personas, campesinos, hay tal vez una persona de color, hay una persona indígena, hay una persona de una ciudad, y entonces toda esa diversidad que está aquí entra por una puerta, que es la escuela, y allí los transforman y los sacan todos igualitos, bien vestiditos y seguramente como profesionales. Aquí esa es otra cosa, ¿no? Que nos han dicho que hay que ser profesionales para ser felices. Y es lo que les vivimos diciendo hoy en día a los niños. Entonces el pobre niño que quiere ser campesino y que quiere seguir sembrando papa en su vereda, entonces ya se siente terrible porque si no es administrador de empresas o si no es economista, entonces no va a ser feliz. ¿Cierto? O el niño que quiere ser, simplemente quiere ser bachiller y quiere salir a hacer un emprendimiento y dedicarse a lo que su papá se ha dedicado toda la vida, tampoco entonces lo dejamos ser feliz porque todos tienen que ser profesionales. Todo ese tipo de cosas tan tremendas que hemos repetido sin ser conscientes, ahí nos las vamos cuestionando. Entonces, ¿qué pasa? Esa educación alternativa sí es un poquito escasa, no es como que esté en todas partes, no está en todas las esquinas, lamentablemente no es accesible para todos. Lamentablemente tengo que decir, por ejemplo, las escuelas Montessori, las verdaderas escuelas Montessori, no todas. Las escuelas Montessori, por ejemplo, que tienen el modelo innato, que lo hacen muy bien, que lo desarrollan muy bien y uno dice, wow, qué cosa tan impresionante esos resultados de esos chicos, la capacidad de trabajar colaborativamente, los proyectos que hacen, los resultados que tienen, uno dice, wow, qué cosa tan maravillosa. Yo quiero llevar a mi hijo a una escuela Montessori. Pues bueno, tengo que tener cierto nivel económico, cierto nivel adquisitivo para poder llevar a un niño a una escuela Montessori, por ejemplo. Entonces uno dice ahí, bueno, sí, qué tristeza, no es asequible para todos. En el sistema público de Colombia tenemos poquitas experiencias de educación alternativa. La mayoría, pues, es educación clásica por materias, fragmentada, separada, ¿cierto? Donde los niños usan uniforme, todos deben intentar ser iguales. El que no piensa igual que los demás, entonces ya es diferente,
¿cierto? El que no aprende a escribir a los 5 años, entonces ya decimos que tiene una disfunción o tiene una enfermedad o tiene una falencia. Todo ese tipo de cosas tan terribles que a veces hacemos es lo que hace parte de la escuela clásica. Entonces, claro, la mayoría estuvimos y seguimos estando en la educación clásica. Lo que sí es bueno de todas estas cosas que les estoy contando es que se puede comprender. Esos modelos de educación alternativa a los que los estoy invitando existen, son escasos, pero se pueden buscar, se pueden comprender, se pueden investigar, se pueden entender y los podemos desarrollar de otras maneras. Que yo quisiera, Claudia, como hacer algo distinto. Yo quisiera que los niños de esta escuela que yo dirijo tuviéramos otra forma de trabajar con ellos, a ver si logramos que esta gente esté aquí porque le gusta aprender y no porque le toca. Hagámoslo, pero necesitamos entenderlo. Y para entenderlo necesitamos meternos al fondo del mar y entender estos modelos de desarrollo, cómo es que funciona el mundo, cómo es que funciona la economía, cómo es que funciona la sociedad, por qué somos como somos, y ahí empezamos a entender de dónde vienen los modelos. Y cuando yo entiendo eso, puedo entender qué es lo alternativo, que es otro camino distinto a lo clásico. Pero necesito entender lo clásico, necesito entender los modelos de desarrollo para poder entender qué es lo alternativo. Entonces, este proyecto de investigación, ¿a qué nos invita? Nos invita a abrir los ojitos, a aprender nuestra antena para detectar problemas de investigación y empezar a mirar, venga, yo conozco una escuela Montessori, que es donde tengo a mi... Yo soy profesor de una escuela nueva, Claudia, y en la escuela nueva tenemos un modelo completamente distinto, un modelo multigrados. ¿Ese puede ser alternativo? Sí, ese entra entre los alternativos. ¿Que tiene ahí sus falencias? Sí, pero entra entre los alternativos. Que yo conozco, Claudia, unos casos de gente que tiene sus niños en casa, el famoso homeschool, y esos niños están conectados a una plataforma y trabajan es a través de una plataforma con profesores de todo el mundo. Bienvenido. Claudia, que yo conozco un colegio donde no hay materias, sino trabajan todos por proyectos. Los estudiantes hacen un proyecto al año y se dedican todo el año a trabajar un proyecto. Bienvenido, venga para acá. Claudia, que yo conozco un colegio donde no hay notas. Los estudiantes van a ser felices y el colegio le apuesta a la felicidad. Bienvenido, venga para acá. Bueno, hay escuelas de educación experimental. Por ejemplo, en Tunja conozco una institución educativa que se llama Rayuela, así se llama, y es una institución que nace a partir de un proyecto de investigación como este que les estoy contando, en esta línea alternativa, una profesora que muchos años investigó, hizo muchos proyectos de investigación alrededor del tema y logró construir un modelo, bueno, ahora es un modelo, al principio era una propuesta, ahora es un modelo educativo experimental y abrió su colegio y es un super colegio, una cosa absolutamente hermosa que se llama escuela o colegio Rayuela se llama. Es educación experimental, una cosa nueva, una cosa distinta que aparece de todos estos procesos de investigación. Entonces, todo lo que sea distinto, alternativo, novedoso, en estas otras líneas diferentes a las clásicas, pues es bienvenido a este proyecto Sombrilla. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes o cada grupito, porque aquí se pueden hacer también por grupos, se dediquen a estudiar en profundidad estos modelos, a entenderlos, a documentarlos, que nos toca ir, Claudia, a observar, claro, que nos toca hacer diario de campo para notar qué fue lo que vimos allá, claro, que nos toca leer a los autores que sustentan esas propuestas, pero por supuesto, que nos toca entrevistar al rector a ver cómo es que ese señor hace para organizarse con esas cosas tan distintas en un sistema educativo como el que tiene Colombia, claro, nos toca entrevistarle y preguntarle, que me toca hacer un grupo focal con los profesores para preguntarles cómo diablos es que trabajan sin horarios y cómo es que trabajan en unos proyectos comunes sin que los niños tengan que estar en un mismo lugar al mismo tiempo. Claro, pero por supuesto. Entonces, las herramientas para recolectar la información y para analizar la información las iremos mirando en el camino cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, cada uno de ustedes o cada grupito que decidan estar en este proyecto se van a dedicar a como qué palabra puedo usar, a estudiar de fondo, ¿sí? Un estudio de caso es lo que vamos a hacer de estas alternativas. ¿Para qué? Para que al final de este proyecto Sombrilla, yo no digo que al final, pero cuando ustedes se vayan a graduar, pues tengamos un proyecto que uno diga, mire estas 10 experiencias tan maravillosas, mire estas 10 experiencias en qué se encuentran, miren estas 10 experiencias en qué se basan, mire que sí se puede hacer educación alternativa en este país sin necesidad de ser millonarios, mire que no es difícil entenderla. Y pues de ahí pueden salir muchas cosas. Ya en el camino vamos viendo si cada uno hace un capítulo de un libro, si más bien hacemos un conjunto de artículos alrededor del tema, o si hacemos un evento entre los 10 y cada uno muestra
cómo fue que investigó una experiencia de educación alternativa. Bueno, ahí entre todos lo conversaremos y lo iremos, digamos que, madurando en el camino, porque yo, como líder de este proyecto, como investigadora principal de este proyecto, pues no tengo la palabra ya como forrada en mármol, como dicen por ahí, de lo que se va a hacer. Hay que sentarse, conversar y mirar qué caminos vamos a tomar y tomar decisiones entre todos. Esta es la línea general. Y las cosas que hay adentro las vamos conversando, las vamos decidiendo y le vamos dando forma porque seguramente en este espacio me estén escuchando personas que ya son profesores de estas experiencias y dicen, no, pero Claudio, yo conozco la escuela Montessori hace 10 años, yo soy guía Montessori, yo me formé como guía Montessori, estoy certificado, yo conozco perfectamente eso, yo sé de qué me están hablando, perfecto. Entonces vamos a ver qué experiencias encontramos, qué riqueza encontramos, qué contextos encontramos. Pueden ustedes preguntarse, y ya con esto voy a terminar, venga Claudia, yo no conozco en este momento ninguna experiencia alternativa, yo puedo pensarlo y más bien dentro de 8 días decido si me quedo en este proyecto, me voy para otro, claro. Muchos de nosotros no conocemos, pero preguntamos, empezamos a revisar por internet, ay, mire, aquí a 2 cuadras de mi casa hay un colegio de educación alternativa. Yo no sabía que mi sobrina estudiaba en un colegio de educación alternativa. Bueno, qué sé yo, pero sí vamos a tener que tener a mano, vamos a necesitar tener el acceso a este tipo de experiencias para poderlo investigar, obviamente. No lo podemos investigar desde la sola teoría y desde allí pretender hacer investigación. Bien, termino con una diapositiva más y ya abrimos el espacio para las preguntas. Denme un segundo por aquí. Ponemos nuevamente las diapositivas. Por aquí estábamos por aquí. Bien, aquí de pronto este gráfico nos ayuda con un número de preguntas que ustedes pueden traer seguramente, con varias de las preguntitas que podemos tener. En un segundo le quitamos el zoom, que ya no lo necesito. Por aquí está. Muy bien. Entonces, estos procesos son un poquito distintos a los procesos que los estudiantes hacen normalmente en investigación, un poquito, pero no es que se distancien mucho en realidad, porque los estudiantes que entran a las líneas de investigación normalmente entramos planteando un problema de investigación, planteando un objetivo, ¿cierto? Mirando cómo el tutor les ayuda a enfocar ese objetivo, porque cuando uno llega a la maestría quiere cambiar el mundo. Entonces uno dice, uy, yo voy a hacer, mejor dicho, voy y vuelvo. Y el profesor de investigación lo va ayudando a uno a enfocarse. Le dice a uno, espere, usted solamente año y medio, está haciendo una maestría, usted se quiere graduar en año y medio, entonces vamos a enfocar el problema. ¿Cierto? Y ahí ese ya es un tiempo importante, un tiempo considerable que en el primer semestre o en el uno se, digamos que nos exige tiempo, nos exige varias conversaciones. En estos proyectos sombrilla, pues eso no va a suceder. Digamos que el problema ya está planteado, el objetivo casi que ya está planteado, la pregunta casi que ya está planteada, le podemos hacer algunos ajusticos. La metodología está casi que decidida, como les decía, es un estudio de caso, luego se deciden, es el tema de los instrumentos y otros pasos allí. Entonces, como todas esas cositas ya están en el camino un poquito maduradas, el primer semestre nos vamos a dedicar una buena parte de ese semestre a montar, o digamos que a leer, primero, a leer para comprender todo lo que son los modelos de desarrollo, que les explicaba hace un momento, todas las teorías que soportan la educación alternativa, para poder entender y armar un marco teórico común para ustedes a tener una parte, un marco teórico grande, lo que es la educación alternativa, lo que son los modelos clásicos, todo esto que les decía durante todo el tiempo. Hay que hacer un marco teórico común que nos va a servir a todos, porque todos estamos en el mismo proyecto Sombrilla. Pero usted, dependiendo de la experiencia que tenga, va a tener que construir otra parte de su marco teórico que ya es suya, que ya es de su proyecto. Entonces, si usted se dedicó a una escuela Montessori, por ejemplo, pues va a tener que desarrollar en su marco teórico todo lo que fundamenta la educación Montessori, para dar solamente un ejemplo. Ya entre el primer semestre y el segundo semestre ya hemos diseñado instrumentos, ya tenemos claro el método y en el segundo semestre nos vamos a hacer trabajo de campo propio, a aplicar instrumentos, a recoger información, sin que en estos momentos anteriores del primer semestre no lo hubiésemos podido hacer. Claro, yo ya tengo que acercarme, cómo se llama el colegio, es privado, es público, de pronto yo ya hice una pequeña entrevista para ubicar algunos elementos. Claro que hay que empezarlo a hacer. Yo no puedo llegar allá buenas después de tener un marco teórico, ¿no? La idea es que tengamos unos primeros acercamientos y aquí en el segundo semestre ya ahí sí nos metemos digamos que de cabeza, como decimos, aplicar instrumentos. Y en el PIA 3 nos dedicamos básicamente a lo que es el análisis, las conclusiones
la escritura de su artículo o la escritura de su capítulo de libro, bueno, yo qué sé, el producto que vayamos a hacer. Ese es más o menos como se tiene previsto el tiempo en los semestres que se va a trabajar. Por eso ustedes van viendo aquí el primer semestre, segundo semestre y el tercer semestre que corresponde a PIA 1, a PIA 2 y a PIA 3 en la maestría. Ese es el camino que vamos a seguir para asegurarnos de finalizar el proyecto, de que cada uno de ustedes tenga su proyecto, porque cada uno de ustedes tiene su documento, tiene su proyecto, pero a la luz de un proyecto sombrilla. Muy bien. Y creo que ahora sí finalizo con esta, porque yo hablo mucho, ya llevo 50 minutos hablando. Bien, ¿qué es importante en esta dinámica de trabajo colaborativo? Es absolutamente importante el trabajo autónomo, que ustedes ya lo conocen, se lo han dicho 50 veces porque están en un programa académico que es virtual. Entonces aquí es supremamente importante la lectura, la dedicación diaria de sus horitas de investigación, de trabajo, de escritura, para que el acompañamiento de los profesores líderes tenga mayor sentido. ¿Sí? Yo no puedo llegar a una sesión de trabajo donde somos 10 personas, donde todos estamos aportando, donde todos estamos leyendo, donde todos estamos recogiendo información, qué sé yo, y no he hecho nada. No porque yo afecto el proyecto, inevitablemente. Entonces aquí en este tipo de proyectos sombrilla, si algo nos caracteriza y si algo se necesita, es ese compromiso de trabajo autónomo. Necesitamos tener un compromiso fuerte de trabajo autónomo para poder llegar a unos equipos colaborativos y poder aportar de la mejor manera. Eso es un compromiso ahí, digamos que súper importante. Y una cosita que aquí se me olvidó atrás, denme un segundo, que por aquí tenemos una gráfica que inclusive utilizamos anoche para otro proyecto que tenemos que me gustó bastante, y es que hay ciertas características que uno tiene que preguntarse para trabajar en este tipo de proyectos, o que si no las tiene hay que desarrollarlas, hay que disponerse a tenerlas. Y son las que están aquí en ese maletín de viaje, como le llamábamos anoche cuando hablábamos de otro proyecto. Y la primera de ellas es que necesitamos ser personas proactivas, no esperar que nos digan qué tenemos que hacer, sino todo el tiempo estar pensando como que respirando investigación. Por eso es tan importante que ustedes elijan su proyecto de investigación en una temática, en un problema, en un escenario que a usted le guste, que a usted le apasione, que mejor dicho usted se la pase hablando de ese bendito proyecto de investigación día y noche. Y no que se vuelva para usted una tortura y diga, ay, Dios mío, no, me toca leer ese documento de educación alternativa, qué cosa tan horrible. No, o sea, rico que a usted le guste el tema, que a usted le llame el tema. Si usted se mete a investigar en temas de matemática, genial, porque usted respira matemáticas. Si a usted le gusta estos temas de autorregulación del aprendizaje, genial, porque es lo que a usted le llama la atención. Que no, que es que a mí me encanta el liderazgo, métase en un proyecto de liderazgo. Ese es el primer consejo que yo les doy. Métase en un proyecto de investigación de temas, de cosas que a ustedes les apasionen, de cosas que estén en su entorno, de problemas reales de su aula, de su escenario donde usted está trabajando, para que tenga sentido la investigación. Si la investigación tiene sentido, luego va a cambiar, van a cambiar cosas en uno y uno va a ser capaz de transformar cosas en los demás. Importante el manejo de las tecnologías de la información también, que ustedes ya lo tienen y lo van adquiriendo pues por estar en una maestría virtual. Estar dispuestos a aprender. Digamos que aquí nadie lo sabe todo, aquí nadie todo. No crean que porque Claudia, las profesoras que acompañan a Claudia, hablan tanto de este cuento de las teorías del desarrollo, es que lo han leído todo. No, nosotras hemos leído unos autores, de pronto hemos leído a Arturo Escobar, para dar un ejemplo, y conocemos muy bien las teorías de Arturo Escobar, pero no conocemos todas las teorías alternativas y nos toca también ponernos a leer y nos toca también aprender con ustedes, claro, que viene un estudiante y me dice, mira Claudia, me encontré este autor, es lo último que ha salido en teoría del desarrollo, de pronto yo no lo he leído, lo leemos entre todos y lo entendemos entre todos y maravilloso, porque también yo me doy la posibilidad de actualizarme y de estar leyendo y de estar aprendiendo constantemente con ustedes. En esta maletica también es importante esto último que está aquí, y es que nuestras propuestas, nuestras apuestas, lo que nosotros hagamos en estos proyectos, nos ayuden a transformar los escenarios donde estamos. Que pase algo en usted como persona, en usted como profesor, en usted, en su escuela, con sus niños. Si usted sigue siendo el mismo, si en usted no pasó nada, perdió el tiempo en esta maestría. Y es lo que no queremos que nos pase. Eso normalmente no sucede. Normalmente los procesos de investigación nos permiten transformarnos, nos permiten vernos desde otros lugares. No es que leer es maravilloso, escuchar a los compañeros, escuchar las propuestas de los compañeros, uno dice, wow, hay otras formas de hacer las cosas. Eso es básicamente lo que les quería contar, lo que les quería compartir. Estas son nuestras ideas de un proyecto sombrilla que esperamos estar terminando en año y medio con la corte de ustedes, de las personas que decidan acompañarnos. Abro el espacio, por supuesto, para preguntas, las que sean.
con toda tranquilidad. Si no sabemos la respuesta, la averiguamos, entonces las preguntas que ustedes tengan, por favor, por el chat, con mucho gusto las voy respondiendo, o si quieren activar el micrófono también, si alguien me quiere compartir cómo le pareció la idea, con mucho gusto estamos para escucharlo también. Tienen en este momento el espacio, por favor. No aceptamos estudiantes aquí que les dé pena hablar, con toda la tranquilidad pueden hablar, pueden escribir, que estamos para escucharlos. Nelly dice que muy interesante la propuesta, Nelly, muchas gracias. Eso esperamos que así se dé durante el trayecto de la investigación, que realmente aprendamos otras cosas, leamos otras cosas, seamos capaces de diseñar cosas que no nos habíamos imaginado antes y uno diga, wow, ya se puede hacer escuela, se puede hacer procesos de aprendizaje de otra manera. Esa es la idea. Esa es la idea y en educación alternativa no hay nada escrito. Hay mucho por hacer. Hay mucho, mucho hecho, pero mucho más por hacer. Nos faltan muchas personas creativas que quieran apostarle a otras cosas y ahí van haciendo cosas bien bonitas. Muy bien. ¿Qué más preguntitas tenemos? Inquietudes, comentarios, por favor, con todo gusto. No se queden sin preguntar, porque cuando uno se queda con dudas, entonces de pronto uno después por allá está a mitad de semestre y uno dice, ay, Dios mío, yo le hubiera preguntado a Claudia que si, no sé, que si podía trabajar solo o podía trabajar en grupo. Ya más bien hubiera preguntado. Ya les conté que podemos trabajar individualmente o podemos hacer grupitos de 2, máximo de 3 personas dentro del proyecto. Es un proyecto con una misión muy bonita, Ingrid, muchas gracias, sí. Nosotros queremos mucho esas, Uniminuto inclusive es una institución que ustedes lo habrán escuchado, que es una institución que tiene un sello social. Nosotros en Uniminuto todo lo que hacemos lo estamos pensando siempre para mejorar las comunidades, para ayudar a las personas. Entonces, pues imagínate desde una maestría en educación, desde una facultad de educación, cómo no apostarle a cosas que permitan transformar la sociedad. Esa es la apuesta. Es la apuesta de la institución y por eso también estas líneas de trabajo. Y todo lo que se hace en los programas de Uniminuto tiene esa línea. Con las buenas noches, ¿cómo es el proceso de inscripción? El proceso de inscripción es muy sencillo Ave María, en la información que les enviaron a ustedes, donde aparecían todos los proyectos Sombrilla y aparecían los links de acceso, al lado izquierdo hay un link que dice realiza la preinscripción al proyecto Sombrilla de su interés. Entonces allí se pueden inscribir. Ahí se pueden inscribir, sí, señores. ¿Qué otra pregunta tienen? Por favor, con mucho gusto. Por aquí, más preguntas. Gracias, con mucho gusto. La doctora Viviana, que está por aquí acompañándonos, la directora de la maestría, doctora Viviana, si tiene algo más para agregarnos, por favor, con mucho gusto. No, yo creo que muchos de los estudiantes que están aquí acompañándonos en la noche de hoy, me alegra enormemente que no se queden netamente con una propuesta, sino que exploren, indaguen de acuerdo a sus intereses también y sus intenciones de investigación, sus iniciativas, sus ideas, esas sublíneas que también les han encendido el bombillito para investigar, en este caso a través del proyecto de investigación aplicada, estén participando activamente de estas sesiones. Aquí en el enlace del chat les copié justamente el formulario de inscripción. Igualmente lo encuentran, lo he enunciado en sesiones anteriores, en el curso de investigación educativa, en la unidad 4, está en la parte superior, donde pueden acceder no solamente al formulario de inscripción, sino en algunos casos a aquellas sesiones previamente grabadas que ustedes pudiesen haberse perdido. Esta es una oportunidad que les estamos visualizando en el camino para fortalecer justamente todos los procesos de investigación de acuerdo a los intereses. Algunas preguntas que nos hicieron, por ejemplo, en otros escenarios, y es, ¿por qué hasta ahora hablan de los proyectos sombrillas? Y la respuesta es muy sencilla, o sea, nosotros no podemos improvisar un ejercicio de investigación. Nos ha llevado también a transitar y surtir todos los efectos también académicos y administrativos. Pensarnos muy bien el quehacer de la investigación, el querer investigar en ejes temáticos como el que nos sustenta en este caso las 7 sublíneas del programa. Y dentro de esos ejes temáticos, ¿qué genera impacto y qué es innovador y que realmente abre las perspectivas también a las posibilidades de nuestros maestrantes en diferentes escenarios? Entonces, no queríamos tampoco
que se perdieran la oportunidad de participar en estas ideas y sean copartícipes y coinvestigadores en estas iniciativas que hoy por hoy estamos cerrando justamente con esta sesión y que exploren realmente el contexto a los que ustedes tengan acceso, sus intereses, sus inquietudes. Hay un view que es justamente el que por donde se difundió cada una de las sesiones, donde hay unos datos de contactos del equipo investigador. Escríbanos, que nosotros estamos abiertos a acompañarlos en el proceso y aclarar a mayor profundidad esas intenciones e inquietudes que ustedes puedan llegar a tener. Creo que lo has dicho y lo has explicado muy bien dentro del proyecto, en este caso que es el que lideras, y considero que solamente nos queda cautivar esos corazones de la investigación en los diferentes proyectos que presentamos, un total de 9 a la fecha. Sencillamente, pues, agradecerle su disponibilidad, su tiempo y pues su paciencia también porque es, es preponderante para este Sí, ejercicio. sí, sí, es verdad lo que la doctora Viviana dice. Bonito que haya sucedido esto en este momento porque esto es nuevo en el programa es la posibilidad de que ustedes escojan lo que más les guste. Y yo les consejo, solo escojan lo que más les guste, lo que más les llame la atención, lo que crean que tiene significado en su vida, porque en muchas maestrías pasa, y lo digo por conocimiento en carne propia, como dicen por ahí, y es que le dicen a usted, usted tiene que investigar esto. Este es el proyecto del semestre, punto. No, que es que a mí no me gusta la evaluación, yo no quiero investigar en evaluación. Qué pena, usted entró en esta corte y en esta corte los profesores están en un macro proyecto de evaluación y le tocó investigar evaluación, no importa. Entonces, ese tipo de cosas a uno lo tensionan mucho, ¿sí? Uno dice, no, eso no es lo que yo quería, yo no me matriculé en esa maestría para investigar sobre ese tema porque no es lo que a mí me apasiona, pero sin embargo uno ya está allá adentro y le tocó. Fíjense que aquí no, fíjense que hay una cantidad de posibilidades individual, colectivo, en un proyecto sombrilla, en una línea, en una sublínea, bueno, todas las posibilidades que ya les han contado. Entonces, escuchen con mucha atención, hagan las preguntas, todas las dudas que tengan y escojan la mejor opción. Y bueno, nos veremos en los espacios que más adelante la vida nos vaya dando la oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Si no hay más preguntas, entonces les agradezco a todos su espacio. Con mucho gusto lo que puedan necesitar están nuestros datos de contacto. Estamos atentos a sus preguntas, a sus inquietudes. Ha sido un gusto poderles contar a ustedes estas apuestas. Cada vez que las cuento tengo mayor claridad y las puedo contar luego con mucha más fortaleza. Entonces, gracias por este espacio. Feliz noche para todos. Son las 9:05 de la noche. Damos terminada por hoy la sesión 22 de mayo de 2020. Feliz noche a Feliz noche todos. para todos.